Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de Josué, de este libro. Y estamos hablando de los protagonistas. No nos olvidemos que son 4 protagonistas. Tenemos a Dios, tenemos a Josué, tenemos a Moisés, porque es tantas veces nombrado Moisés, y luego tenemos también al pueblo. Ahora, cuando hablamos de este protagonista, que es el más importante, el protagonismo de Dios queda muy claro. Él ordena, anuncia y promete. Y hay algunas palabras muy importantes en donde aparecen algunos verbos. Por ejemplo, el cruzar, ordena, ¿verdad? Dios tiene que cruzar. Conquistar Jericó también. Dividir la tierra también. Asignar ciudades de refugio. Bueno, todas estas palabras divinas, decíamos nosotros, no solo marcan los momentos capitales, sino también hay otros aparentemente que son menos importantes, pero que sin embargo tenemos así como una orden, ¿verdad? Dada por Dios. Dios entonces el que dirige esta historia. Es interesante, dentro de la teología del deuteronomista, de la escuela deuteronomista, encontramos, ¿verdad?, una acción concreta de Dios. Luego también nosotros decíamos que los narradores, en cuanto no solamente en las palabras directas de Dios encontramos, sino que también en las frases y en la forma de organizar los narradores subrayan la acción de Dios en la vida de Josué. Por ejemplo, le engrandece a Josué, está con él presente, con Josué, Dios mismo que escucha y obedece la voz de Josué. Imagínense, tenemos en el capítulo 10, versículo 14, decíamos. Bueno, y también la acción de Dios que afecta sobre el pueblo, así como Josué también sobre el pueblo.
juró un castigo que se cumple, luego una bendición plenamente también realizada sobre el pueblo, luego el Señor que lucha en favor de Israel, el Señor que le da la tierra a este pueblo, que le da también al pueblo el descanso contra sus enemigos, luego que cumple el Señor, es la acción directa de Dios con respecto a sus promesas, por eso decíamos nosotros que ordena, anuncia y cumple lo que promete. Bueno, de otra manera, sin embargo, es también contra sus enemigos, es decir, contra los enemigos de Israel principalmente o los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios son aquellos enemigos de Israel. Y entonces los destroza prácticamente. El capítulo 10:10 nos dice que absolutamente estos enemigos no pueden permanecer. Los entrega a los israelitas y los entrega al anatema, al exterminio. También a los enemigos los endurece, la cabeza endurecida, el corazón endurecido. ¿Pero por qué? Porque después justamente a los enemigos tenemos que eliminar. Esa es entonces la propuesta, o eso es lo que aquí nos ofrece la teología del libro de Josué. Además, la acción de Dios que también se extiende a la naturaleza. O sea, Dios actúa sobre la naturaleza, por ejemplo, sobre el río Jordán, que Él lo seca, totalmente seca entonces el río Jordán. O también envía grandes piedras caer del cielo. Eso tenemos en el capítulo 10, versículo 11, cuando los persigue a sus enemigos. Dice, mientras huían los enemigos delante de Israel, precisamente cuando estaban a la bajada de Bet Jorón, el Señor arrojó sobre ellos desde el cielo hasta la altura de Azeca unas piedras tan grandes que les provocaban la muerte. Fueron más los que murieron a causa del granizo que los que mató Israel al filo de espada. ¿Viste? Es la acción de nuevo de Dios. Esto es con la naturaleza. Después nosotros hemos visto también la acción de Dios, pero narrada o dicha por los protagonistas humanos del libro. Por ejemplo, Josué, dice según Josué, a Israel el Señor le da la tierra. Después Israel, que también es acompañado, es bendecido. Josué dice eso, que Dios lucha en favor de Israel, o que le da el descanso prometido, o también ayuda a descubrir al culpable. Este es Acán. Dios entonces que le llama, revista uno a uno la tribu, bueno, primero el pueblo, luego la tribu, luego las familias, luego uno a uno hasta que encontremos. Pero es Dios el que va diciendo, sorteando y designando quién es, o sea, descubriendo. Y bueno, y así entonces otros protagonistas humanos que van demostrando y van diciendo que es Dios verdaderamente el que dirige la historia. Por ejemplo, tenemos los de Transjordania, recuerdan que estuvo con Moisés. Todos los que están de Transjordania recuerdan, no, Dios estuvo con Moisés. O si no, Rahab también afirma que les ha dado la tierra o que secó el Mar Rojo. O también los personajes, los espías. Ellos dicen, es Dios el que nos ha dado el país. Este otro personaje, Caleb, habla de su compañía, que Dios estuvo siempre, ¿verdad?, en compañía de él. En el capítulo 14, versículo 10, vamos a mirar un poco entonces cómo era esta. Ahora ves, dice, que el Señor me ha conservado la vida conforme a su promesa, dice Caleb. Y han pasado 45 años desde que el Señor dirigió esta palabra a Moisés, cuando todavía Israel iba por el desierto. Ahora tengo 85 años, dice, pero todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Hoy tengo la misma fuerza que tenía entonces para combatir como para ir de un lado a otro. Y así sigue, ¿verdad? Entonces está hablando de esa gracia que Dios le había regalado. Entonces, a través de Caleb también habla el beneficio recibido de parte de Dios. O también los de la casa de José. Ellos dicen que han recibido la bendición de parte de Dios. Dios nos ha bendecido. O los levitas, de sus órdenes y promesas. O sea, todo lo que ellos reciben como orden y promesa es Dios de nuevo el que dirige la historia. 21:2. El pueblo reconoce que expulsó a todos los pueblos. Eso al final en el capítulo 24:18.
O sea que el protagonismo de Dios es tan claro que a Josué y a su generación se los puede definir, decíamos, como los que pudieron ver todas las obras del Señor en favor de Israel. Y nosotros ahí incluso en el curso anterior habíamos leído esta frase en hebreo, ¿verdad? Kol ma'aseh Adonai asher asa le Israel. La traducción directa sería todo lo hecho por el Señor que hizo para Israel. Esa sería la traducción directa. Interesante. Y esta precisamente es la última referencia de Yahvé en todo el libro. Así va terminando. La última referencia. En el capítulo 24, 31 encontramos, ¿verdad?, esta referencia, como diciendo verdaderamente el 24, 18 dice de esta manera esa referencia. Además, el Señor expulsó delante de nosotros a todos esos pueblos y a los amorreos que habitaban en el país. Por eso, también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría
Nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos, con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico,
al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Quiero más de ti. Quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti. Haces falta, Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Quiero más de ti, quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti. Quiero más de ti, quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti, oh, quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti. Quiero más de ti, dame más de ti, Señor. Yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con la teología de Josué y estamos presentando una presentación del personaje, quién es Josué. Y nosotros hablábamos que Josué prácticamente como la sombra de Moisés, ¿verdad? Que primero comienza como ayudante, pero que después viene a ser el siervo de Yahvé también, el servidor, así como Moisés, como su maestro. E incluso decíamos que le superan ciertas cosas. Ahí en el capítulo 10, versículo 14, nos decía que es Dios al único hombre que escuchó, ¿verdad? La voz y le obedeció, dice. Es el único. Interesante, ¿verdad? Son elementos muy interesantes que nos hacen entender la importancia de este personaje, en este caso de Yeshua, ¿verdad? Joshua en hebreo significa Salvador, justamente, el Salvador. De ahí vendrá más adelante el nombre de Yeshua, Jesús,
que nosotros sabemos. Hay mucha coincidencia en el sentido de la relectura que siempre hace también el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento mira profundamente lo que significa o lo que está queriendo transmitir el Antiguo Testamento y luego como cumplimiento en la persona de Jesús que lo trae y que lo pone. Entonces prácticamente casi como en bandeja, como decimos. Es un gol en bandeja, decimos nosotros, porque ya está todo presentado, ¿verdad? Si nosotros entendiéramos bien el Antiguo Testamento, si hiciéramos bien una lectura exegética profunda, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, ciertamente que el Nuevo Testamento, entre comillas lo digo así, es pan comido, decimos así, es una forma, una expresión. Pero tenemos que entender bien el Antiguo Testamento. En la medida en que nosotros entendemos el Antiguo Testamento, que nos traen, ¿qué cosa? Las promesas. ¿Y qué es el Nuevo Testamento? El cumplimiento de las promesas, ¿entienden? Entonces, por eso que hay una relectura, o sea, volver a leer el Antiguo Testamento que ahora se cumple en la persona de Jesús, en la comunidad, en la iglesia, ¿entienden? En la comunidad. Eso es lo elemental y fundamental. Es decir, que los cristianos, los que estaban comenzando esta comunidad, el Cajal, ¿verdad? Esta comunidad que va de acuerdo a la tradición, porque aquí está la transmisión. Tradición quiere decir transmisión. Y eso tenemos que entenderlo muy bien, ¿verdad? Solamente que muchas veces tenemos esa influencia protestante y que ellos no entienden lo que significa la tradición. Tradición. Ellos no quieren saber nada de la tradición. Y sin embargo no saben que hasta la misma Biblia se escribe dentro de la tradición, es decir, la transmisión. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es una transmisión. Se transmite aquello que la comunidad, la iglesia, el Cajal, estaba viviendo. Entonces lo pone por escrito. Pero ya en un tercer momento, esto es transmisión. Y si esto es transmisión, quiere decir que esto es tradición. Y entonces yo pienso que es cuestión de pensar un poco, ¿verdad? No hace falta decir demasiado. Intelligenti pauca, se dice. Al inteligente, pocas palabras. ¿Por qué? Porque uno comprende y sabe que aquí se encuentra la esencia, el fundamento de la palabra de Dios, en la tradición, en la transmisión. Porque es la comunidad, ¿verdad?, que está reflexionando sobre su propia vida, su vida espiritual, su vida en relación con Dios, sobre sus situaciones concretas y sobre sus problemas concretos. Tenemos que salir de esta situación, dice. Y bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y lo pensamos primero buscando las causas, pero después desde ahí entonces buscamos la solución, pero desde la visión teológica, es decir, desde una respuesta de Dios. Qué interesante que es esto, ¿verdad? Pero para eso tenemos que entenderlo muy bien. Vamos a seguir un poquitito presentando a nuestro personaje, Josué. Tenemos la característica de este carácter privilegiado que tiene Josué. Porque él también habla con Dios. Decíamos que en la historia deuteronomista aparece 68 veces, dijo Dios, dijo el Señor, Adonai, habló el Señor ¿a quién? A un fulano. 68 veces aparece. 15 veces aparece en el libro del Deuteronomio. 15 veces. 12 veces aparece en el libro de Josué, dentro de esta historia deuteronomista. 9 veces aparece en el libro de los jueces. 11 veces en el primer libro de Samuel. 4 veces en el segundo libro de Samuel. 7 veces en el primer libro de los reyes. 2 veces en el segundo libro de los reyes. ¿Se dan cuenta? Esta es la historia deuteronomista que nosotros conocemos. Qué interesante entonces aquí todo esto que nos da como dato. Quiere decir que aquí es muy importante. El primero y elemental está en el libro del Deuteronomio. Deuteronomio es el que más entonces pone. Son 15 veces, pero luego ya está en segundo lugar, está el libro de Josué. Aparecen 12 veces. Es decir, tiene este gran privilegio este personaje, Josué, de hablar directamente y de escuchar a Dios 12 veces, dice. Bueno, según la Biblia, 12 veces. Por lo menos lo que tenemos como narración. Qué interesante, interesantísimo esto es. Porque esto nos hace entender, dentro de la estadística también, cuanto más hay, quiere decir que hay algo de importancia allí. Por eso es que
12 veces aparece y en otro aparece solamente 2 veces. Quiere decir que aquí hay una importancia muy grande, ¿verdad? Bueno, después seguimos. A partir de Josué, Dios solo habla a un juez. Dios solamente le habla a un juez, Gedeón. Solamente a él se le dirige en el libro de los jueces. A los profetas, Samuel, Jehú, Elías, Eliseo. A ellos también les habla Dios en cuanto a los profetas. Y les habla a 2 reyes. A David, generalmente respondiendo a sus consultas, y a Salomón. Entonces, respondiendo a sus consultas. Es decir, que ellos están preguntando algo, ellos están queriendo saber algo, están pidiendo discernimiento, conocimiento. Jope venían de Yara o responde Yuba, ¿verdad?, a estos reyes. Sin embargo, con Josué no, es al revés. Es Dios el que viene y le despierta y le dice, che, escúchame bien, te voy a hablar. Escúchame porque yo te quiero hablar. Yo quiero que sepas qué, ¿entienden? Es un poco diferente en cuanto que el otro es el rey el que se acerca y le pide consejo a Dios o quiere una respuesta de parte de Dios. Entonces Dios le responde. Pero también solamente en el libro de los reyes, por ejemplo, 2 veces aparece, ¿verdad? En el primero de los reyes 2 veces, también 7 veces en el primero de los reyes y 2 veces en el libro segundo de los reyes. Con razón, la tradición judía sitúa a Josué entre los primeros profetas, ¿entienden? Entre los primeros profetas. En este sentido, ¿verdad? De que en la historia profética nosotros sabemos que estos libros que nosotros le llamamos libros históricos, según la división griega, sin embargo, según la división hebrea, a estos libros se les llaman los libros proféticos. Y Josué está en el primer lugar. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañé de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Que el leproso me acerco a ti para suplicarte te apiades de mí. Lo he intentado todo y he fracasado. Todos me dieron la espalda, nadie se ha apiado de mí. Lo único que guardo es mi fe en
Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Como que el leproso me acerco a ti para suplicarte te apiades de mí. Lo he intentado todo y he fracasado. Todos me dieron la espalda, nadie se ha apiado de mí. Lo único que guardo es mi fe en ti. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Me siento cansado de vivir así. Mi única esperanza es mi fe en ti. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes liberarme. Si tú quieres, puedes salvarme. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos hablando sobre este personaje, ¿verdad? ¿Quién es Josué? Josué es un ayudante, pero siendo ayudante después también él se interesa. Oye, ya, voy a poner a Moisés, ella voy a poner. En alguna de las definiciones que se le da, ¿verdad?, de su personalidad, en una identificación plena de Josué, entonces le comparan como esa sombra, decíamos, la sombra de Moisés. Es decir, donde se va la sombra, o mejor dicho, donde se va el personaje, se va la sombra, ¿verdad? Le sigue, pero eso es una cosa que responde ¿a qué cosa? Y responde al movimiento de ese personaje. Ojalá que nosotros podamos ser sombras verdaderamente también dentro de esa tradición, dentro de esa transmisión. Lo que nosotros transmitimos en Iseo Peajina tiene que responder a aquello que es el, entre comillas, el original. Porque siempre no falta una wey corneta o cambia pase, que guaupea, que tende amor, que te hace una lectura de la Biblia de acuerdo a su interés, porque dice yo estoy inspirado, no sé qué cosa. No, vamos a entrar un poquitito y vamos a entender bien qué dice la tradición, porque es la tradición lo que significa la transmisión. Entonces tenemos que entender por qué se escribió en realidad la Biblia.
Si ustedes quieren, miren un poquitito en la biblioteca Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, de los primeros cursos bíblicos. Ahí nosotros comenzamos a explicar muy bien el por qué y cómo va naciendo el escrito bíblico, que es en un tercer momento en que aparece la Biblia como tal. El primer momento es Jesús, ¿verdad? La experiencia, o si vamos a hablar del Antiguo Testamento, vamos a hablar de la experiencia del pueblo, lo que ellos están viviendo. O sea, esa realidad plena del pueblo elegido que va haciendo su historia. Es el primer momento. Un segundo momento es cuando la comunidad comienza a reflexionar sobre circunstancias propias que está viviendo. En el Antiguo Testamento encontramos la circunstancia propia que estuvo viviendo y con tanta fuerza que fue el exilio. En el Nuevo Testamento la gran experiencia fue la venida del Mesías, es decir, de Jesús, que se reúnen en torno a Jesús. Pero entonces esa primera experiencia con Jesús después pasa al segundo momento, que es narrar, escribir, todavía no es escribir, solamente narrar, vivir, comentar y formar esa comunidad en torno a quienes, a los seguidores de Jesús, porque Jesús ya no está. Entonces es la comunidad que va caminando. Y ustedes saben, por ejemplo, el primer evangelio de San Marcos se escribe recién en el año 65. 65. Si Jesús muere según la tradición, viste que es tradición de nuevo, todo es tradición, porque no tenemos así una fecha concreta, exacta, donde está ahí sello, firma, etcétera, etcétera, tal día, tal hora, etcétera, ¿verdad? Porque aquí detrás nosotros encontramos mucha teología, ¿verdad? Entonces se escribe prácticamente 30, 35 años después de la muerte de Jesús, ¿verdad? Si no es 40 ya. Y después los otros. Entonces hay una reflexión profunda, hay una pedagogía. Y en el tercer momento, entonces, para no perder y para no desvirtuar, porque es muy fácil cuando uno no entiende la Biblia, cuando uno simplemente lo transmite a través de los labios, porque a través de la palabra podemos decir tantas cosas. Podemos desdecirnos y podemos decir y podemos afirmar y podemos también entonces con esto hacer que nosotros expresemos simplemente aquello que nosotros pensamos y que no es verdaderamente lo que está escrito, ¿entienden? Esa era la tradición oral y ese era el peligro. Y ante ese peligro es que la comunidad cristiana comienza a pensar y dice, no, como un sello para que se entienda lo que nosotros realmente estamos queriendo decir y lo que nosotros estamos expresando. Bueno, seguimos un poco con este gran personaje, Josué, cómo se nos va dando a conocer. Nosotros tendríamos aquí esta parte que decíamos que si aceptamos la historia deuteronomista, ¿verdad? Vamos a ver que a Josué se le va nombrando en diferentes momentos, se le va dando poco a poco de lo vago, de una cosa entonces sencilla, básica, como ayudante o pedido majeta para ser el siervo del Señor. Sin embargo, aún admitiendo que todos estos textos procedan de un historiador del tiempo, estamos en el tiempo del rey Josías. Entonces, que según la parte cronológica sería en el séptimo, ¿verdad? En el siglo séptimo, no aportan nada sobre el pasado del personaje. No aportan nada. ¿Por qué? Porque esto se está escribiendo en el siglo séptimo, antes de Cristo. ¿Y Josué en qué siglo sería? Y sería por lo menos el 14, y este es séptimo. Después de 7, 8 siglos se está escribiendo esto. Esto se está escribiendo entonces ya en la biblioteca del reinado. Y en este caso sería de Josías. Si es que estos son los estudios, ¿verdad?, profundos que se hacen, que los grandes historiadores, los grandes estudiosos de la Biblia, los grandes conocedores de la historia por una parte, de la arqueología por otra parte, de muchas ciencias auxiliares, ellos nos van dando los datos después de estudios y bueno, de un seguimiento profundísimo, ¿verdad? Más o menos nos dan los datos y dice que esto se escribió en el año séptimo, más o menos, en tiempo del rey Josías. Pero está hablando de un personaje que es Josué, que es del siglo XIV, más o menos. ¿Me entienden? El siglo XIV, siglo XIII. Entonces, ¿cómo vamos a hacer?
¿cómo vamos a entender, verdad? Entonces tenemos que estar muy, muy atentos. Por lo tanto, ellos que están en ese tiempo no es que pueden aportar mucho también sobre el pasado del personaje. Y claro, yo estoy mirando y estoy hablando de un personaje que vivió hace 700, 800 años. Imagínate que ahora ustedes me pidan hablar sobre un personaje que vivió aquí en Paraguay hace 800 años. Ya supera toda nuestra historia luego ya del Paraguay, ¿verdad? Voy años de Yarecó como Paraguay. 1811 decimos nosotros, ¿verdad? Entonces tenés que ir un poquitito más. Bueno, vamos. Llegamos hasta el año 1500, Pepe Movillareco, a 500 años, 500 la Mógina. Allá Yerurén de Ejina de hace 800 años. Hace 800 años. Quiero que me escribas sobre un personaje que vivió aquí, en Paraguay, aquí. ¿Entendiste? Hace 800 años. Dale, escribime, dale, dame su historia. ¿Qué vas a hacer? Y bueno, no sé ni dónde vas a poder ir a investigar algo para encontrar datos, ¿verdad? Para escribir sobre no sé quién, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que es bastante difícil. Entonces esta es una teología, ¿verdad?, la que se está haciendo. Lo que se está haciendo es entonces se está proyectando. Ciertamente que se proyecta vagamente lo que existía en ese tiempo, pero sobre todo desde la realidad que se está viviendo en el reinado de Josías. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañé de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento.
Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos. Nosotros lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de Josué. Entonces, aquí nosotros encontrábamos, decíamos que solamente estos dos personajes, tanto Josué como Caleb, son los que van a entrar a la tierra prometida. Entonces, ya es interesante, ¿verdad? Las características de este personaje. Son varios los elementos que la palabra de Dios nos va narrando. Vamos a ver un poco en el 26:65. Vuelve a aparecer el nombre 26:65. Dice lo siguiente: porque el Señor había dicho acerca de ellos, morirán en el desierto. Ninguno de ellos sobrevivió, excepto Caleb, hijo de Jefuné, y Josué, hijo de Nun. ¿Se dan cuenta cómo repite una y otra vez? Bueno, sobre esto ya hemos estudiado bastante nosotros. Yo les pido que vayan atrás, van a encontrar todos los cursos bíblicos que tenemos a través de YouTube. Entonces ahí van a encontrar en nuestra biblioteca Ñande Yarañe, la parte de Antiguo Testamento. Ahí vienen toditos los cursos, ¿verdad? Tienen ya más de 900 cursos bíblicos ahí de una horita, para ir mirando, para ir reflexionando, para ir conociendo, y va en forma sistemática. Por lo tanto, para buscar, ustedes vayan mirando. Una vez que toman un número, vayan buscando, ¿verdad? Y oportunamente también tenemos que organizar mejor toda esa biblioteca, entonces uno ya va directo de acuerdo a los temas. En fin, entonces esto es lo que nosotros hoy estamos reflexionando y estamos viendo. También aparece entonces en el 26:65 y aparece en el 32:12 también. En el 32:12 nos dice lo siguiente. Dice: ninguno de los hombres mayores de 20 años que salieron de Egipto verá la tierra que prometí con el juramento a Abraham, a Isaac, a Jacob, porque ellos me han sido infieles. Ellos me han sido infieles, Ñande Yara. Ninguno, y ahí de nuevo, excepto Caleb, hijo de Jefuné, el kenicita, aquí entonces le agrega algo más, kenicita, y Josué, hijo de Nun, que permanecieron fieles al Señor. Permanecieron fieles al Señor. Qué interesantísimo, ¿verdad? Todo lo que nos está diciendo aquí, todo lo que nos está presentando. Entonces, a la vuelta, ¿verdad? Nosotros encontramos aquí con el capítulo 27, que va del 15 al 23, llegamos al momento central, al momento capital que se nos presenta en este libro. Aquí es designado por Dios, Josué es designado por Dios para suceder a Moisés.
junto con el sacerdote Eleazar y los cabezas de familia de la tribu, deberá actuar con los rubenitas y gaditas según se comporten en la guerra. Y con los mismos personajes deberá llevar a cabo el reparto de la tierra. Vamos a mirar entonces 27, 15, ¿verdad? En adelante, que nos habla de que él asume, ¿verdad? Aquí está, Josué, constituido jefe de la comunidad. Es interesante, ¿verdad? Cómo se va presentando a este personaje poco a poco. Este sí que comienza, ¿verdad? Desde ayudante. Por decir así, hasta después llegar a gerente general, ¿verdad? De la empresa. Oye, bueno, hoy te va a tener. Bueno, luego el Señor dijo a Moisés: sube a esta montaña de los Abarim y contempla la tierra que he dado a los israelitas. Una vez que la hayas contemplado, irás a reunirte con los tuyos, lo mismo que tu hermano Aarón. Porque en el desierto de Sin, cuando la comunidad promovía una querella, ustedes se rebelaron contra la orden de manifestar mi santidad a los ojos de ellos por medio del agua. Se trata del agua de Meribá de Cadés, en el desierto de Sin. Entonces Moisés dijo al Señor: que el Señor, el Dios que anima a todo viviente, ponga al frente de esta comunidad a un hombre que guíe a todos sus pasos y al que ellos obedezcan en todo. Entonces, Moisés, que obedezcan en todo. Así la comunidad del Señor no estará como una oveja sin pastor. Qué interesante también esto, ¿eh? Aquí ya hay entonces esa reminiscencia, ya hay entonces de los profetas, Ezequiel, el pastor. El Señor respondió a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre animado por el Espíritu, e impón tu mano sobre él. Luego lo presentarás al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad para transmitirle tus órdenes en presencia de ellos. Y le comunicarás una parte de su autoridad, a fin de que toda la comunidad de los israelitas le preste obediencia. Josué deberá presentarse al sacerdote Eleazar, que consultará para él las decisiones del Urim delante del Señor. Él y toda la comunidad de los israelitas harán todo conforme a estas decisiones. Moisés hizo lo que el Señor le había ordenado. Tomó a Josué y lo presentó ante el sacerdote Eleazar y toda la comunidad. Luego impuso la mano sobre él y le transmitió sus órdenes, como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. ¡Qué espectacular!, ¿verdad? Entonces aquí, de nuevo, incluso el sacerdocio que está bajo la autoridad de Moisés también. Esto también es muy interesante, ¿verdad? Cómo se le pone, o sea, la autoridad máxima. Por eso que Moisés es el number one, es el que escribe, según, ¿verdad?, la tradición, el que escribe la Torá, el Pentateuco, ¿verdad? Entonces así se escribe. Es una forma de decir que tiene toda la autoridad, tiene todo el poder, ¿verdad?, para poder transmitir. Y eso me parece que es interesante, ¿verdad?, porque nosotros entonces sabemos que hay una línea conductora. Eso también, si nosotros queremos hacer una interpretación y queremos entender, porque esta es una lógica, pero para eso tenemos que entender toda la articulación, cómo se va organizando la Biblia. Peágola muchas veces no entendéis, pero no entendéis también por una influencia protestante, lleva. Porque la gente, como dice, oye, agarra la Biblia o abrí bella, a ver qué me dice Dios hoy, qué me dice Dios hoy. Pero anda, hay libro de fantasía, tenés libro de cuento o libro de adivinanza. No, la Biblia no es eso. La Biblia no es absolutamente eso. La Biblia es leer en una forma sistemática, porque como en cualquier libro, la Biblia te presenta una idea central y capital que te quiere transmitir un mensaje. Entonces dejémonos de leer así como si fuese, vean este lo protestante, ya rapepe, o leo, abrí pea, y bueno, entonces sé que esto que aquello. No, de acuerdo a que yo abrí, no. Entonces, queridos hermanos, aquí nos está mostrando, y esto es lindísimo, porque tenemos que seguir creciendo, ¿verdad?, en nuestro camino personal. Tenemos que seguir haciendo este camino importante, ¿verdad?, de lo que nosotros en el día a día vamos encontrando en la Biblia. Encontramos
todas estas narraciones, pero estas narraciones que tienen sentido, que tienen pie y cabeza, lleva. Como comienza, que va transmitiendo, tiene su cuerpo y tiene su conclusión. Y detrás de todo este lenguaje, esta literatura, el mensaje, lo elemental y fundamental. Muy bien, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo. Vamos a seguir ciertamente reflexionando más sobre este curso bíblico. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos acompañe. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.